Shalom hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy hablaremos bajo la luz de Ruach HaKodesh sobre ser luz y sin pecados. Dice Yahoshua en una parte en Juan 14, Padre, glorifica a tu Hijo para que así puedas tú ser glorificado. ¿Cómo podemos alabar a Yahweh? ¿Cómo podemos reflejar esa luz sin antes Él habernos hecho luz semejantes a Él? ¿Sí? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Sí? La luz no tiene manchas, la luz no tiene partes oscuras, o sea, no tiene pecados. Yahweh no tiene pecados. Ser luz significa, la palabra lo dice, ser luz. Somos la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no puede esconderse. Así es la luz en nosotros. Nosotros debemos ser una ciudad. Debemos ser esa representante de esa Jerusalén en el monte más alto, sin que todos puedan ver. ¿Sí? Pero ¿cómo seremos luz auto llamándonos pecadores todavía? Imposible. Hermanos, Yahweh, el Padre, envió a su Hijo Yahoshua, ¿sí? A morir por los pecados de todo aquel que en Él crea. Hermanos, bien está escrito, quien escucha su voz lo sigue, ¿sí? Quienes creen en Él, quienes creen en Yahoshua, son los hijos de Yahweh que estábamos perdidos en las transgresiones, ¿sí? Únicamente los hijos de Yahweh reconocen esa voz en el corazón, ¿sí? Hermanos, estábamos en pecados. Antes, en esa vida, andábamos en pecados. Nuestro corazón estaba preso del pecado. Satanás había inyectado en nosotros su voluntad. Por eso de nuestro corazón salía la voluntad de Él y la asumíamos como propia, ¿sí? Por tanto, éramos débiles, porque cedíamos a lo que pensábamos que eran nuestros propios deseos. No veíamos que estábamos presos del pecado. Yahweh, de sus hijos que están aquí todavía en carne, busca de nosotros es el corazón, no este cuerpo, ¿sí? Él busca es el corazón, este hálito de nosotros, ¿sí? Que sea limpio, que sea puro. Para esta razón, Él envió a su Hijo Yahoshua, ¿sí? A morir por todo aquel que en Él crea. Él cuando murió aquí en la tierra era símbolo, era representación de ese cordero inmolado, Él mismo que ya había sido desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y si ya Él había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que nuestros pecados pasados, los que acabamos de cometer, y las debilidades futuras ya han sido perdonadas, ¿sí? Dice que somos predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nuestros errores pasados, los errores que acabamos de cometer y las debilidades futuras ya están perdonadas, hermanos. Debemos vivirnos así, debemos sentirnos así, ¿sí? Yahweh envió a su Hijo a morir por las transgresiones de sus hijos. Cuando alguien acepta la muerte de Yahoshua, primero viene la fe. Antes de aceptar, viene la fe, ¿sí? Y esa fe consiste en entender que si Él murió por mis pecados, ya yo no tengo pecados. Porque ya murió por ellos, ya los pagó. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si ya Él pagó por mí, quiere decir que ya yo no tengo deuda con la muerte. Esto quiere decir que ya yo no tengo pecados, ¿sí? Porque mi muerte la murió Él ya, ¿sí? Mi sentencia ya la pagó Él, ya la sufrió Él, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el cuerpo, y aquí está el corazón, ¿sí? Eso quiere decir que mi corazón ha sido libre del pecado, ¿sí? ¿Cómo vemos que nada más el corazón fue libre del pecado? Porque Yahoshua, cuando murió, crucificó el cuerpo, ¿sí? Lo crucificó, mató al cuerpo, ¿sí? El cuerpo recibió la sentencia de los pecados, el corazón quedó limpio, porque cuando resucitó en un corazón purificado, y eso se reflejó también
por un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, quien cree en Yahushua acepta por fe que ya no tiene pecados. No tiene pecados porque han sido pagados. Automáticamente esa fe lleva a morir el pecado en el corazón. ¿Sí? O sea, a sacarlo de allí. ¿Sí? Y queda el corazón libre. Queda nuestro corazón libre de todo pecado. El pecado de aquí pasó a estar ahora únicamente en el cuerpo, ¿sí? En la carne. ¿Listo? Entonces, quien ya ve su corazón limpio por fe, automáticamente acepta que ha sido constituido ahora una persona nueva. Somos lo que pensamos, hablamos lo que pensamos, actuamos lo que pensamos, ¿sí? Entonces, por eso antes nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras vías del alma respondían al pecado. Eran débiles ante lo que era pecado. Veíamos lo malo, escuchábamos lo malo, hablábamos lo malo, actuábamos lo malo. ¿Sí? Pero ahora, como ya no tenemos pecados en nuestro corazón, ¿sí? Ahora hablamos lo que es justicia, actuamos lo que es justicia, vemos lo que es justo, escuchamos lo que es justo, pensamos lo que es justo. ¿Sí? Este es el cambio de conciencia. Y eso se da por la fe, hermano, por el creer. Dice Yahushua, todo aquel que en él cree no se pierde, tendrá vida eterna. No se pierde, no tiene condenación de muerte. Porque Yahushua ya murió su muerte y resucitó. ¿Sí? Y resucitó. Entonces, de este modo, hechos limpios en el corazón, somos glorificados. Somos glorificados junto al Mashiach. ¿Sí? Ahora limpios, sí podemos darle gloria a Yahweh, porque sale esa gloria de nosotros, sale limpia de un corazón limpio. ¿Sí? De un corazón ya limpio. Pero sé ¿qué pasa ahora? Muchos dirán, no, ya no tengo pecados, pero se dicen que todavía son pecadores. Ellos dicen, está bien, la sangre de Yahushua me limpió de todo pecado, pero sigo siendo pecador. No entienden. Todavía asimilan que los deseos de la carne, porque el pecado pasó a ser condenado en ella, no asimilan. Ellos dicen que los deseos de la carne todavía los confunden como si fueran propios. ¿Me entienden? Por eso cuando caen en alguna debilidad, asumen automáticamente yo soy un pecador. ¿Sí? Hermanos, no podemos decirnos pecadores por las debilidades que ahora tengamos. Porque esas debilidades fueron a deseos que no salieron de nosotros, no salieron de aquí. ¿Sí? Debemos entender que estamos en una lucha del corazón contra la carne, porque la carne busca entrar otra vez al corazón. ¿Sí? En esa lucha, hermanos, como cualquier pelea, usted puede tener alguna debilidad, alguna pequeña falla. ¿Sí? Pero si usted se siente ganador, si usted de verdad quiere ganar y ya se siente ganador, está confiado de que usted puede más que ese, usted se levanta. Porque está confiado de que usted va a ganar, usted es un ganador. Así mismo, dice 7 veces cae el justo, cae 7 veces se levanta. ¿Sí? Los hijos de Yahweh ya entendemos que las debilidades no nos constituyen pecadores. ¿Sí? Porque no son debilidades que nazcan de nosotros hacerlas, sino que son en esta lucha que peleamos contra la carne, y en esta lucha muchas veces tenemos pequeñas caídas, pero no son derrotas, hermano, no son derrotas. No le demos el triunfo a la carne, no creamos que Satanás nos ha ganado, no creamos, aunque él quiera hacernos sentir así. No le demos ese gusto, no le sigan dando ese gusto. Tengan fe en que son limpios, en que son purificados por la sangre de Yahushua, hermano. ¿Sí? El Hijo de Yahweh, nosotros, cuando caemos en alguna debilidad, hermanos, tenemos esa característica que no tienen los impíos. Y es que automáticamente entendemos que nosotros eso no lo queríamos hacer, no debimos haberlo hecho. Entendemos que no corresponde conforme a la voluntad de Yahweh la pureza en nosotros. Y automáticamente hacemos Teshuvah. Le decimos al Padre, Padre, dame más fuerza para luchar contra esta carne. ¿Sí? Quita esta mancha de mí que
ensucia mis vestiduras ya blancas. Fe a seguir siendo justo a pesar de todo. Esta es la fe, creer. Ya blancas. Esto nos da fuerza y un motivo mucho más grande para levantarnos. Entendemos que somos justos, no somos eso que Satanás nos quiso hacer sentir. No le damos el gusto. ¿Sí? Entonces, de este modo, luchando contra la carne, le damos un ejemplo al mundo que no lucha contra ella. Le damos un ejemplo al mundo de que sí se puede vencer a la carne, siendo luz, siendo limpio. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos pecados, ya no tenemos pecados, porque la carne y sus deseos ya no tienen esa sentencia en nosotros, porque no son deseos que nazcan de nosotros, están en ella. ¿Sí? Pero Yahweh al que cae, a su hijo que cae, lo castiga, pero no lo condena, no nos condena, ¿sí? Porque no eran deseos que nacían de nosotros como para que llevar nosotros la condena. ¿Sí? Condena a la carne, porque eran deseos de ella, ¿sí? Que en esa lucha nos hizo pensar que eran nuestros. ¿Me entiendes? Como antes que éramos pecadores, así lo hacíamos. Ahora, cada debilidad, entendemos que esos deseos no son nuestros. O sea, no recibimos la condena que llevan esos deseos, ¿sí? Porque aunque caemos en algún error, nos levantamos. Porque entendemos que esos errores no eran nuestros. No nacieron de nosotros. Esos deseos no nacieron de nosotros, ¿sí? Contrastan con lo que en realidad somos ahora, ¿sí? Verse limpio, dice la palabra. Sean kadosh como Él es kadosh. Está hablando en el presente. Sean kadosh, acepten a Josué, véanse limpios, puros. Sean puros como Él es puro, ¿sí? Y desde la pureza peleemos contra las debilidades. ¿Me entiendes? Para cuando haya una debilidad, levántate porque eres puro. No le des gusto al diablo de hacerte pensar lo que no eres ahora, ¿sí? Entonces, esas debilidades ya no son nuestras. Esos deseos de pecado ya no son nuestros. Entonces, no podemos llamarnos todavía pecadores. No podemos decir que somos pecadores. Hermanos, esto contrastaría con todo lo que Yahweh ha hecho en nosotros por medio de la sangre de Yahoshua, ¿sí? No negamos haberlo sido, no negamos haber sido pecadores, pero en una vida pasada, hermanos, ahora somos limpios. No llevamos la condena ni la etiqueta de las debilidades de la carne, que es el pecado y el ser pecador, ¿sí? De este modo somos luz, somos un ejemplo ante los que no pueden luchar contra la carne. ¿Cómo luchar contra la carne? Ellos nos van a ver y van a entender, ¿sí? Van a entender que nosotros tenemos ese poder, que es la pureza del corazón, que peleamos desde la pureza, desde ya la pureza, ¿sí? Entonces, véanse limpio, hermanos, porque somos luz. Yahweh nos ha hecho luz, luz para las naciones, luz de mostrarles cómo vencer el pecado desde la pureza, desde ya creernos limpios. Solo desde allí podemos hacer eso, ¿sí? Debemos estar convencidos de lo que ya somos para poder vencer eso que nos hacía pensar lo que no éramos, ¿sí? Y somos sin pecados, no pecamos más, hermanos. Ya nosotros no pecamos más, porque no llevamos la sentencia de los deseos de la carne. ¿Sí? La carne es la que peca, ¿sí? Ella es la que peca, ella es la que siente deseos de pecado. Cuando caemos en debilidades entendemos que esa acción no corresponde a lo que nosotros queríamos hacer, no corresponde a los deseos que nacen de nosotros. Pero recibimos castigo, sí, porque Yahweh castiga a sus hijos, pero no nos condena, ¿sí? No nos llama, no nos etiqueta como lo que es ella, pecadora, que tiene el pecado. Véanse limpio, hermanos, esto es importante. Esto es importante. Esta es la separación, el poder de la sangre de Yahoshua. Separarnos del pecado a la luz, ¿sí? Y entre esa batalla no permite que sintamos que esto ha pasado para acá nuevamente, ¿sí? En esa batalla, aunque tengamos debilidades, Él nos da fuerza para entender y mantener esa separación. Y por medio de esa separación entendemos cuál es nuestro lugar.
¿Sí me entienden? Yahweh no condena a sus hijos, no condena, los castiga, pero no nos condena. ¿Sí? Un ejemplo, el hijo pródigo estaba en su casa, era símbolo de nosotros en el Edén, en la figura de Adán. Cayó en pecado, se fue de su casa, nosotros perdidos. ¿Sí? Volvió a su casa, el arrepentimiento y reconocer lo que ella era, hijo. ¿Sí? ¿Qué hizo el padre? El padre lo abrazó porque era su hijo. Él entendía que su hijo había hecho lo malo, había perdido todo su dinero, había desperdiciado todo. Pero el amor del padre es más grande porque es su hijo. No lo descalificó por los errores que hizo. ¿Sí? Así es Yahweh con nosotros. No nos descalifica de ser hijos por los errores que en esta batalla podamos tener, hermano. Nos castiga, sí, pero no nos quita el título de ser hijos. ¿Sí me entiende? Un ejemplo, su hijo lo insulta, sí, o usted insulta a su mamá o a su papá. Su papá puede que lo castigue, su papá lo castiga, pero si usted le pide perdón, él le abre las manos porque usted sigue siendo su hijo. Asimismo, si hacemos nosotros eso con nuestros hijos, ¿no nos hará mayor cosa Yahweh con nosotros? Entendiendo él que estamos limpios pero luchando contra la debilidad de una carne. Hermano, la salvación no se pierde. No perdemos la salvación, hermano. ¿Sí? Mientras más luchamos, más nos fortalecemos. Y mientras más debilidades hay, más crece nuestra fortaleza para hacer que esas debilidades sean menos, cada vez menos. ¿Sí? Para que se refleje ante el mundo que en realidad no, desde nuestro corazón no hay debilidades. ¿Sí? Entonces, sean Kadosh como Yahweh es Kadosh. Véanse Kadosh. No pueden ganar la batalla contra el pecado si ya no se ven limpios.